Bienvenidos a la conferencia de María Judith Turriaga, titulada La educación de la sexualidad y la afectividad no se improvisa, aprende a educar. Te comparto un poco de información para que la conozcas mejor. Ella es ecuatoriana y cuenta con una maestría en educación de la sexualidad y la afectividad. Actualmente se encuentra cursando el programa doctoral en educación por la Universidad de Navarra. Es coautora de los proyectos Saber Amar y Aprender a Amar en educación de la sexualidad y la afectividad para niños y jóvenes de 3 a 18 años. Ha capacitado a profesores y padres de familia en Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Uruguay, Costa Rica y México. Si desean acceder a los medios de contacto de María Judith, podrán hacerlo haciendo clic en su perfil dentro del portal del simposio. Esperamos que disfruten de esta presentación. Quiero presentarme, soy María Judith Turriaga, soy ecuatoriana, soy profesora de profesión y desde hace unos 14 años me dedico a la educación de la sexualidad y la afectividad. Soy autora de 3 proyectos educativos de sexualidad y afectividad. El primero, que nació en Ecuador por una necesidad muy concreta, se llama Saber Amar. Este proyecto se extiende por América Latina, desde México hasta Patagonia, en 14 países. En el 2018 vemos la necesidad de actualizarlo, puesto que ahora mismo se encuentra una gran cantidad de material, una cantidad enorme de investigaciones acerca de la educación de la sexualidad y la afectividad. Y el tercer proyecto educativo del cual yo soy autora se llama Formando Corazones y es un proyecto tropicalizado para la Escuela Pública de Chihuahua. Este proyecto en concreto, ya que está puesto en la escuela pública en una cantidad enorme de chicos del Colegio de Bachilleres, ha sido medido. Y estas mediciones nos arrojan resultados muy positivos, puesto que gracias a la aplicación del proyecto hemos podido ver un descenso del embarazo adolescente, un descenso del 35% del embarazo adolescente. Los 3 proyectos tienen un mismo fondo, unos mismos pilares, ¿sí? Los 2 pilares que tienen estos 3 proyectos son los siguientes: ciencia y educación de los hábitos del carácter. Las ciencias, puesto que son proyectos escolares. Después voy a hacer una aplicación, como estas ciencias también evidentemente deben ser conocidas por los padres y son los padres los que quieren dar una eficiente educación de la sexualidad y la afectividad a sus hijos. Y por otro lado están los hábitos del carácter, puesto que efectivamente desde hace siglos se sabe que la formación integral es la formación tanto de la inteligencia como de los afectos y la voluntad. Y la voluntad bien formada, las virtudes, que son estos hábitos conocidos desde hace muchos siglos, que permiten la formación de la voluntad, también moldean, una de sus características básicas es la modelación del afecto o la modelación de la afectividad. De tal manera que al formar en virtudes hábitos del carácter, se forma la afectividad y la voluntad. Y al formar en ciencia, se forma la inteligencia, consiguiéndose así una educación integral. ¿Por qué es tan importante entonces estar formado, conocer a fondo las distintas ciencias que desde hace siglos unas y desde hace pocos años otras nos ayudan en la educación eficiente de los chicos y chicas en el ámbito de la sexualidad y la afectividad? Este es el tema de la charla, este es el tema de la charla de hoy y se llama, efectivamente, la educación de la sexualidad y la afectividad no se improvisa, aprende para educar, ¿no? Entonces, de esto es de lo que se va a tratar la charla de hoy. La educación de la sexualidad y la afectividad no se improvisa, es necesario aprender para educar. Antes de iniciar con esta charla, yo quiero hacer otra vez un énfasis en cuáles son los pilares de los proyectos educativos a los que me he dedicado estos últimos 14 años. Son 2, les dije. El primer pilar en realidad son las ciencias, ¿no? Entonces, empecé
con un grupo de expertos y personas más bien del mundo intelectual y del mundo de la formación y de la educación de los chicos, empezamos encontrando 5 ciencias, ¿no? La antropología, ciencia que estudia a la persona humana, una ciencia muy desarrollada, muy antigua y en la que se ha invertido muchísimo tiempo. Hay bibliotecas enteras acerca de la antropología y ríos de tinta y muchas cabezas poderosas que han estudiado qué es la persona humana, cómo es la persona humana, qué es la libertad, qué es la sexualidad humana, qué es el placer, cuál es el lugar que ocupa el placer en la vida de la persona, qué relación hay entre placer y relaciones sexuales, qué relación hay entre, y esta ya es una otra ciencia, entre placer y cerebro, ¿no? Muy bien, entonces encontramos que la antropología es una ciencia interesante, la psicología, ya que la psicología estudia los sentimientos, la pedagogía, puesto que la pedagogía estudia la educación de los sentimientos, algo de esto ya les he dicho, educando la virtud, educando la voluntad, se moldea la afectividad y se educa la afectividad. La afectividad no es un enemigo de la voluntad, ¿no? Y tampoco es algo que tenemos que aplastar, ¿no? Tenemos que educar, que moldear las tendencias afectivas, se moldean, se educan, de tal manera que la persona termine con una pasión por el bien. Eso es lo que queremos, una pasión por el bien. Bueno, entonces tenemos antropología, tenemos psicología, tenemos pedagogía, tenemos sociología, puesto que es necesario estudiar las relaciones interpersonales, sus características, su naturaleza, y también, por el momento en el que nos encontramos, las ciencias de la comunicación. Pero a lo largo de la primera etapa en la que yo me dediqué a la educación de la sexualidad y la afectividad, y llegado más o menos el 2016, 2017, habíamos descubierto ya otras ciencias que nos podían ayudar. Y entonces aquí aparece, por ejemplo, una ciencia también antigua, que es la teoría del conocimiento, una ciencia que se ha puesto un poco de moda y por el bachillerato internacional, que es la teoría del conocimiento. Es una ciencia que nos permite conocer cómo conoce la persona humana. ¿Por qué es tan importante y por qué vimos por qué vimos la importancia de esta ciencia? Porque las relaciones interpersonales tienen que basarse en el conocimiento. Y una de las cuestiones más complejas es conocerse a uno mismo, pero también conocer a los demás. Y tenemos un aforismo muy antiguo que dice que solo se ama lo que se conoce, ¿no? Entonces podríamos decir que solo amamos a quien conocemos. Entonces, para la amistad, pero para el noviazgo, para el matrimonio, para cualquier tipo de relación interpersonal es muy importante conocer a la otra persona, conocerse y conocer a la otra persona, y por eso también pusimos ya no el saber amar, que fue el proyecto inicial, sino el aprender a amar, pusimos la teoría del conocimiento como otra ciencia. Pero descubrimos que también estaba muy avanzada en todo lo que es reconocimiento de la fertilidad, y entonces a la biología y fisiología le sumamos los avances y los estudios y los descubrimientos sobre reconocimiento de la fertilidad, pero también ciencias muy nuevas como la neurociencia y las ciencias de las diferencias sexuales. Porque estas ciencias nos han permitido entender más a fondo la diferencia hombre-mujer, que hemos visto que no solamente es un cuerpo diferente, una emocionalidad diferente, un modo de relacionarse diferente, sino que hemos descubierto que incluso la retina del ojo es diferente. Entonces, a las ciencias iniciales se les han sumado estas ciencias. Además, hemos pensado que la neurociencia, que las ciencias de las diferencias sexuales, que la teoría del conocimiento, que la sociología no sigue funcionando, evidentemente, le añadimos ética o bioética, derecho. El derecho no es una ciencia nueva, es una ciencia antigua, y las ciencias de la comunicación. Como ustedes verán, estamos hablando de mucha ciencia, estamos hablando de mucho conocimiento, y es por esto que yo les animo
en cualquier situación que ustedes se hallen, a estudiar, a interesarse por los últimos descubrimientos, así como cuestiones que ya por su antigüedad y tienen solera, tienen prestigio, cuestiones dichas por Aristóteles, por ejemplo, acerca de la formación de los hábitos del carácter o la formación de la integral de la persona humana. Y de esto efectivamente se trata mi charla. Entonces la educación, ya ven que la educación de la sexualidad y la afectividad no es algo que se improvise, es algo que requiere mucha ciencia, mucho rigor, y es algo que requiere además un profundo conocimiento de la persona humana, un profundo conocimiento de cómo se la forma, un profundo conocimiento de en qué se la forma, y tenemos que buscar siempre no solo el rigor, sino la eficacia. Entonces, vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué no se improvisa? ¿Por qué debemos prepararnos ahora bien y a fondo? Ya sea que demos educación de la sexualidad y la afectividad en el aula, o ya sea que demos educación de la sexualidad y la afectividad a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a un grupo de niños, en un club, o simplemente queramos nosotros mejorar nuestras relaciones interpersonales y ser más felices, ¿no? Porque la educación de la sexualidad y la afectividad en realidad está dirigida a la felicidad, ¿no? A que la persona sea realmente más feliz. ¿Por qué debemos entonces prepararnos bien y a fondo? ¿Qué hace que necesitemos prepararnos a fondo en este ámbito de la educación? Una cuestión más que quiero decirles. Yo no estaba muy segura de hasta qué punto la escuela podría entrar en este ámbito, ¿no? Hace 14 años yo no pensaba que fuera la escuela la que tuviera nada que ver en la educación de la sexualidad y la afectividad, pero efectivamente, con todo lo que ha sucedido, con cómo es ahora el mundo, con la gran cantidad de presiones que también tiene la escuela para tomar la posta, no sustituyendo a los padres, jamás sustituyendo a los padres, siempre desde su ámbito propio, que es un ámbito subsidiario. La escuela educa en todos los ámbitos subsidiariamente, o sea, por encargo de los padres. Pero desde hace unos años se ve que bajo unos parámetros, respetando unos principios, respetando su naturaleza de subsidiaria, la escuela sí puede educar en sexualidad y afectividad, tomando en cuenta dos cosas. Primero, que educar es perfeccionar y que si la escuela no perfecciona, no educa y por lo tanto ha perdido su característica propia y no lo puede hacer, no tiene derecho a dañar a los niños, a corromper a los niños. Y la segunda es su característica de subsidiaria, ¿no? Que repito, la subsidiariedad es una característica típica de la escuela, de cualquier escuela, tanto de la escuela pública como de la escuela privada, del sistema escolar. La escuela educa por encargo de los padres. Y entonces no puede ser infiel a esta característica. Muy bien, entonces, ¿qué nos encontramos, ya sea en la escuela o ya sea en la familia, que hace que realmente tengamos que prepararnos a fondo? Y una de las ideas, ¿sí?, es prepararnos en estos dos pilares. Aprender estas ciencias, aprenderlas, estudiarlas y aprender cómo se forma el carácter para poder formar integralmente a los hijos o a los alumnos. Entonces, la primera de las razones es la siguiente. Los chicos de ahora están invitados permanentemente a estilos de vida poco saludables. Invitados permanentemente a estilos de vida poco saludables. ¿Qué significa esto y cuáles son estos estilos de vida poco saludables? Empecemos, podría hablar de muchos estilos de vida poco saludables, pero voy a concentrarme, no queriendo ser exhaustiva, en algunos de ellos. Empecemos por una moda que ahora se ha suspendido por la pandemia. Es el único elemento que me parece positivo de la pandemia, ¿no? Pero surgió hace 30 años, surgió en el mundo anglosajón, en el mundo de habla inglesa, y se llamó hook up. Hook up significa literalmente enganchar. Y es una moda, les decía, está estudiada, están estudiados sus efectos, ya que tiene 30 años de vida. ¿Y qué es el hook up? El hook up es sexo casual, ¿no? Entonces son
contactos sexuales casuales, que pueden ser besos, caricias o incluso relaciones sexuales completas o incompletas entre individuos, y ya no se explica cuántos, ¿sí? Ni de qué sexo, entre individuos que ni antes ni después piensan comprometerse. O sea, la cosa es muy seria, muy seria. En los países de habla hispana, en los países de Latinoamérica, en los que está en estos proyectos del cual yo soy autora, adquiere este tipo de vida, esta invitación, esta moda, distintos nombres, ¿no? Faje, vacile, cobre, agarre, agarrón, rapidito, levantado, en Colombia arrocito en bajo, una serie de nombres que le ponen los chicos y que es lo mismo. Son contactos sexuales casuales entre individuos que ni antes ni después van a comprometerse. Como ustedes comprenderán, esto es sexo casual, promiscuo, repetitivo, ¿no? Entonces, quiero hacer alusión a dos cosas. Primero, si, como sabemos desde hace 2400 años, la repetición de actos forma hábito, estos contactos sexuales son repetitivos y forman hábito, ¿sí? Forman hábito que en chicos y en chicas se manifiesta de manera diferente, ¿no? En los chicos y en las chicas, ellos se habitúan, ¿sí? A una cierta utilización de la otra persona para tener placer por parte de los chicos, a dejarse utilizar por soledad, por ser populares, por ser aceptados, o por conquistar a ese chico en las chicas, al egoísmo en los chicos, a la debilidad en las chicas, a la imposibilidad lenta de no poder decir no. Ahí estamos hablando ya de un hábito, cuando la persona no puede decir no, ¿no? Regularmente la persona es libre, claro, y la formación de la virtud que moldea la voluntad y que moldea los afectos permite actuar libremente. Yo libremente puedo decir no, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando me habitúo, cuando un hábito malo toma cuerpo en mi propia personalidad, que no soy tan libre, porque ya no puedo decir no? Entonces, a utilizar a las personas, a ser utilizada por las personas, a ser egoísta, a ser débil, y en ambos casos, a no comprometerse, a la imposibilidad de comprometerse. Y por eso también encontramos, recuerden que esta moda tiene ya 30 años, encontramos un grupo de chicos que ya son los millennials, que tienen mucha dificultad para comprometerse, o mucha dificultad para encontrar personas que se comprometan con ellos. Este compromiso no solo se ve en las relaciones interpersonales, sino que también se nota en el trabajo, por ejemplo, comprometerse con un trabajo, comprometerse con no unos principios, también unos principios, comprometerse con unas convicciones, comprometerse con un grupo de amigos, comprometerse en el noviazgo y comprometerse para el matrimonio, ¿no? Entonces, este estilo de vida es uno de los estilos que requieren que nosotros estudiemos qué es, qué está pasando, qué efectos tienen y qué hacer para combatir. ¿Qué hacer para combatir? ¿Qué hacer? Que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Es cuestión de que los chicos sepan lo que pasa, conozcan un poco que la repetición de actos forma hábito, qué hábitos se forman cuando repiten estos actos, sus consecuencias son nefastas a corto, mediano y largo plazo. Ellos mismos sufren estas consecuencias y la importancia, fíjense qué impresionante, la importancia de que en las reuniones de chicos mixtas, ¿no? Fiestas, reuniones, salidas mixtas, no hay alcohol y estén presentes los padres varones. Qué interesante esto es. Cómo puede irse eliminando esta moda tan nefasta, A esto súmenle que esta cuestión ha degradado, como consecuencia tenemos una degradación de las relaciones interpersonales.
Entonces, vámonos un poquito atrás y pensemos lo siguiente. En los 80s y 90s, solo tomemos esa década, entre los 80s y 90s, las relaciones interpersonales de la gente más joven eran claras. Claro, uno sabía quién era su amigo, sabía cuándo le gustaba, sabía cuándo le había dejado de gustar, sabía que solo quería ser su amigo, solo quería ser su amiga, sabía que era su novio, sabía que habían cortado. Las cuestiones eran claras, sabíamos, nos podíamos mover con claridad en esas relaciones interpersonales y eran comprometidas. Le damos mucha importancia al compromiso, no solamente al compromiso porque nuestros papás estaban comprometidos con una serie de ideales, con una serie de trabajos. Recuerden que era una época en la que los papás podían trabajar 30 años en una misma empresa, 30 años en una misma empresa. Entonces, cambiar de trabajo no era lo que se veía mejor, sino permanecer. Entonces, eran 80s, 90s, relaciones interpersonales claras y comprometidas. Luego pasamos a los 90, 2000. Aquí ya empezaron a aparecer cuestiones que nos hacen pensar que las relaciones no son tan claras. Amigovio, ya no se sabe qué es amigo, es novio, era novio, ya no es amigo, sigue siendo amigo, dejaron de ser novios, un lío, amigovio, ¿no? Más grave todavía en una situación marinovio, esto ya encontramos qué pena, en ambientes un poquito menos más deprivados económica y culturalmente, ¿no? Marinovio, amigobios, amigos con derechos, el mismo hecho de que esta serie Friends lleve 10 años en el aire, nos hace pensar que ya no se sabe en qué momento termina la amistad y empieza el noviazgo o termina el noviazgo y continúa una amistad. No, eso es una cosa tremenda. Entonces, las amistades y los noviazgos, las relaciones interpersonales. Y fíjense, los quedantes es otra cosa. ¿Qué pasa con los quedantes? Solo les cuento, ya no de tanto rigor científico y más en una cuestión experiencial. Una niña de 15 años me dijo, María Judith, los quedantes es lo más horrible que hay, porque los quedantes son los que no quedan en nada. Bueno, ahí tiene, ¿no? Ahí tiene. Una chica que ha experimentado esta poca claridad, esta cuestión que no sabe, y poco comprometidos. Recuerden lo que es el hookup, recuerden lo que es el faje, el vacile, el agarrón, el cobre, este arrocito en bajo. Ni antes ni después se comprometen. Claro, no quieren comprometerse, y sin embargo a veces sí quedan comprometidos, porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que la naturaleza imperativamente le manda, ¿verdad? Yo quisiera algunas veces no cumplir la ley de la gravedad, pero no está en mis manos, ¿no? Entonces me mato, me lanzo del segundo piso, quiero no cumplir la ley de la gravedad y la cumplo, quiera o no quiera, ¿no? Entonces hay unas cuestiones que son imperativas y que no dependen de la libertad de la persona, ¿no? Muy bien, sumémosle otros estilos de vida poco saludables, como son los vicios, y estamos ahora ya hablando de vicios, no solamente alcohol, droga, sino que también estamos hablando de la pornografía, ¿no? Entonces, para la pornografía, por ejemplo, yo les animo a estudiar neurociencias, ¿no? Les animo a estudiar el cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro con la pornografía, ¿no? Se sabe mucho sobre el sistema límbico cerebral, y el sistema límbico cerebral, que es aquella parte del cerebro encargada de mantener la vida, y que además tiene todo el ciclo de recompensas, es el que queda involucrado en la pornografía, ¿no? Entonces, por eso es lo que me interesa y nos interesa, ¿no? Que ustedes sepan mucho, que los padres y maestros sepan mucho, tienen que saber qué sucede, qué palabras usan los chicos, cómo reacciona la naturaleza humana, el cuerpo humano, el cerebro humano, ¿no? Ante las diferentes invitaciones, ¿no? Porque son invitaciones a estilos de vida poco saludables. Ok, entonces, para esto, como ustedes ven, se necesita estudiar, se necesita saber, se necesita comprender para hablar, para entender un lenguaje y para saber cuáles son las consecuencias de ciertas modas que podrían ser muy peligrosas y que de hecho son peligrosas. Ok, entonces, la primera cuestión, y estoy intentando compartir pantalla,
son las invitaciones permanentes a estilos de vida poco saludables, ¿no? Algunos tan poco saludables que pueden poner en entredicho el presente y el futuro de los chicos. Es el caso de la pornografía, por ejemplo. Pero hay una segunda, hay más. Déjenme ver, perdónenme, pero no soy muy hábil para eso. Ok. Aumento de enfermedades. Es la otra de las razones por las cuales tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que saber. Estamos en un mundo en el que hay una serie de enfermedades, tanto físicas como psíquicas, que tienen que ver con estas relaciones interpersonales tan confusas, que tienen que ver con el estilo de vida propuesto por los medios de comunicación, que tienen que ver con la pérdida de autoridad por parte de los padres, pérdida de autoridad que parece que nace en una Europa que ha quedado muy herida por las dos guerras mundiales y en la que todo tipo de autoritarismos, ¿sí? Un tipo de autoritarismos más bien de tipo gubernamental, los gobiernos comunistas o fascistas sobre las personas, hizo que la autoridad perdiera prestigio, ¿no? Y puede ser que efectivamente estas cuestiones que nadie quiere, de gobiernos totalitarios, de falta de libertad en las personas y en los pueblos, también afectó a la autoridad paterna, ¿no? La autoridad paterna, que es un servicio que los padres prestan a los hijos, también quedó en entredicho al perderse al degradarse, al perder prestigio a la autoridad, ¿no? Estábamos hablando de unos autoritarismos que llevaron a unas guerras. Estas guerras fueron también manejadas por estas ideologías autoritarias, ¿no? De poca libertad, de sometimiento de los pueblos, y quedó también dañada y en entredicho la autoridad paterna. Muy bien, entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Problemas de salud relacionadas con la alimentación y el peso, ¿no? Por un lado, niñas tremendamente delgadas, y por otro lado, niños varones tremendamente gordos, ¿no? Niños obesos, ¿no? Entonces, encontramos problemas, enfermedades físicas, ¿sí? Enfermedades físicas y psíquicas. Encontramos, por ejemplo, cuestiones que antes no eran para nada propias de la vida infantil o juvenil, como son las depresiones, como es la angustia, la ansiedad y los intentos de suicidio, ¿no? Estas ideas al menos suicidas, ¿no? El agredir el propio cuerpo, el dañar el cuerpo, el herir el cuerpo, tiene también que ver con una serie de cuestiones, una serie de invitaciones que por una parte los chicos tienen de los medios de comunicación y por otra como la imposibilidad de alcanzar una serie de metas que se ponen en estos medios de comunicación y que no son realistas, ¿no? Muy bien, entonces nos encontramos con enfermedades físicas, con enfermedades psíquicas, también aquellas que vienen de los problemas familiares, ¿no? De las rupturas familiares. Recuerden que ya estamos en el 2021 y el 2021 significa que desde los años 60 han pasado al menos 60 años. 60 años. Y en estos 60 años hemos visto cómo, debido a la revolución sexual, se rompen las familias y los chicos son los más afectados. Hay todo un movimiento que es interesante estudiar, un movimiento que estudia las consecuencias del divorcio en los hijos. Ya son personas mayores, ya no son niños, ya son personas mayores, algunas de 30, 40 o 50 años, que están hablando sobre qué pasó en sus vidas cuando se rompió el matrimonio de sus padres, ¿no? Entonces aquí encontramos unas cosas impresionantes. Otra cuestión que también encontramos es todo lo que el mal manejo, el abuso del medio ambiente ha producido en los cerebros, ¿no? De hombres y mujeres. Yo solo les digo alguna de las tantas cosas, por esto es lo que les animo siempre a estudiar, a buscar y estudiar, a buscar y estudiar, a formarse y a formar a otras personas, a estudiar toda la ciencia y todos los descubrimientos que ahora son montañas, ¿no? Que descubrieron, por ejemplo, en un río
cerca de Washington, me parece que es del Potomac River, descubrieron que un tipo de peces estaba desapareciendo por contaminación, por una altísima contaminación en el río. ¿Y qué descubrieron en concreto? Que los peces macho no producían espermatozoides. No producían espermatozoides. Entonces, ¿qué sucedió en el cerebro de los peces macho para que estos no produjeran espermatozoides? Al no producir espermatozoides, efectivamente, esa especie encuentra su fin, ¿no? Encuentra su fin. Muy bien, tenemos una cantidad de enfermedades ahora físicas y psíquicas que nos hacen pensar que necesitamos estudiar más a fondo a la persona, estudiar su psiquis, estudiar qué es lo que le sucede, cómo puede manejar mejor los medios de comunicación para que estos le ayuden a ser mejor, le den una mejor vida. Necesitamos personas con más salud física y más salud mental. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer con una sociedad en la que las personas que van a sacar esa sociedad necesitan una atención permanente de la medicina, ¿no? No habrá sociedad que aguante una cosa así. Necesitamos personas más sanas, más estables, con un peso normal, con una identidad sexual adecuada, con una salud física y mental adecuada. También tenemos el aparecimiento, y esto no es una cuestión nueva, el aparecimiento de ideologías anticientíficas y peligrosas, ¿no? Esto yo me imagino que todos ustedes que están presentes, o la mayoría de ustedes presentes en este congreso, están familiarizados con este tipo de ideologías, ¿no? Las ideologías se combaten con las ciencias, ¿sí? Porque las ideologías son estructuras ideológicas que no soportan ni la realidad ni la ciencia, y la ciencia en realidad es el conocimiento cierto de la realidad, ¿no? Entonces ustedes conocen, por ejemplo, han conocido una serie de ideologías a lo largo de su vida, ideologías que no tienen que ver con la realidad, aquellas de ideologías racistas, por ejemplo, que conciben que hay unas razas superiores a otras, cuando esto no es así, ¿no? La biología habla de un porcentaje mayor o menor de melanina en la piel, el pelo y los ojos, que además protegen de los rayos solares. Esa es la única diferencia, un poquito más de melanina entre una raza y la otra, ¿no? Entonces, pensar que hay razas inferiores o razas superiores es un absurdo, es una cosa plenamente ideológica, ¿no? Pensar que las personas, hay personas que son superiores a otras porque nacen en un país o en otro, porque nacen en una época u otra, es absolutamente absurdo. No, ni la biología, ni la historia, ni la antropología podrían, no soportan un estudio profundo, ni muchísimo menos. Y nosotros ahora tenemos que los chicos están embebidos en un ambiente de la famosa ideología de género. Entonces, para contrarrestar la ideología de género es preciso estudiar a fondo qué es la persona, la igualdad radical y esencial entre hombres y mujeres, pero también las diferencias. Entonces somos iguales, distintos y complementarios. ¿En qué somos iguales? ¿En qué somos distintos? ¿Y en qué somos complementarios? ¿Por qué es mejor una sociedad con hombres y mujeres? ¿Por qué es más completa una sociedad, una familia, una empresa en la que hay hombres y mujeres? Muy bien, eso necesitamos saberlo para transmitirlo con rigor, con respeto y rigor. ¿Qué es? Por otro lado, la homosexualidad es una cuestión que la ciencia tiene que dar una respuesta, que es la disforia de género. Ya esto está mejor estudiado, más estudiado. Muy bien, ¿qué son los niños atípicos? ¿Sí? Aquellos niños que no son tan típicos, ¿no? Un niño al que le guste el ballet, una niña a la que le guste el karate, el fútbol y la computación. Los sistemas computacionales, no le gustan las faldas, no le gusta lo rosa. Bueno, ¿qué sucede con estos niños, no? ¿Qué son y cómo se les trata? Y algo, ¿cómo es la emocionalidad de un artista, no? Todo esto tiene que dar, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, tenemos que buscar, ¿sí? Por eso, de nuevo, les animo a que si quieren dar una educación sexual y afectiva de calidad,
lo nuestro es la ciencia. Lo nuestro es la ciencia, las ciencias, ¿no? Yo les he dicho algunas: antropología de la sexualidad, teoría del conocimiento, biología, fisiología, neurociencia, ciencias de las diferencias sexuales, pedagogía, psicología, derecho, bioética, ciencias de la comunicación. En los tres proyectos, el más avanzado de todos, desde el Aprender a Amar, en los tres proyectos, estas son las ciencias que se trabajan, ¿sí? Desde 3 años hasta 18, a lo largo de toda la vida escolar de los niños, con material propio, adecuado, paulatino, sistemático, se trabajan estas ciencias. Ahora, por otro lado, la ciencia es lo propio de la escuela, ¿no? La ciencia es lo propio de la escuela. Entonces, ¿qué puede hacer la ciencia desde su punto de vista subsidiario? Enseñar ciencias, no ideologías. El momento en que la escuela se mete en ideologías también es infiel a su naturaleza propia, es infiel a su vocación educativa, porque las ideologías no educan, las ideologías lavan el cerebro, son auténticas estructuras de fe. Hay que creer en Marx, hay que creer en Engels, hay que creer en Judith Butler, hay que creer, porque no son racionales, ¿no? Son sistemas que además hacen mucho daño porque son peligrosas, confunden a los chicos, les llevan por caminos que a veces ponen en entredicho su salud, ¿no? Solo pensemos en que algunas de estas ideologías pretenden bloquear la pubertad de niños y darles hormonas cruzadas y luego operarlos. O sea, operaciones irreversibles, háganme el favor. O sea, castrar niños, ¿no? Entonces ya con esto tenemos claro que es un interés, que hay intereses económicos, que ciertas personas saldrán ganando, pero los que no salen ganando son los niños. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos hace pensar que tenemos que estar súper preparados para educar, ¿no? Estas invitaciones permanentes a estilos de vida poco saludables, de ese aumento de enfermedades psíquicas y físicas, este aparecimiento de ideologías anticientíficas y peligrosas, pero también, a ver, perdónenme, a veces cuando uno no está permanentemente, se quedan paralizados los medios de... Ok, vamos a ver, sí, dándole un clic aquí, aumento de sufrimiento, ¿no? Entonces, efectivamente lo vemos siempre. Ahora hay más necesidad de psicólogos, de ir al psiquiatra, de tomar antidepresivos, a veces en una corta edad, y hay muchísimos niños y niñas sufriendo, muchísimas personas que no encuentran con quién casarse, muchísimas personas que han sufrido heridas de rupturas enormes, niños y niñas confundidos porque han empezado su vida sexual muy pronto. ¿Cómo no va a producir esto? Una enorme cantidad de sufrimiento que no hemos visto en épocas pasadas entre niños y adolescentes, ¿no? Ese aumento del sufrimiento también hace que necesitemos estar mucho más formados, ser mucho más exactos, ser mucho más asertivos y acertados. Muy bien. Luego tenemos la dificultad creciente para el compromiso y el amor de donación. Entonces, pensemos en lo que cada persona, el reto que cada persona tiene que tomar en su vida. Cada persona, niño, pero ya pensemos, adolescente, está en su familia, ¿no? Tiene su familia, ¿no? Una familia única. Cada persona es única y cada familia es única. Y ese niño o esa niña gozan en su familia del amor incondicional. Esa es la característica básica de la familia. En la familia yo soy amado sin condiciones, ¿no? No me ponen condiciones ni de edad, ni de salud, ni de sexo, ni de nada. Yo soy amado por lo que soy. Ok, esos chicos que después ya son un poco más maduros, que están en sus 20s, en la veintena de la vida, tienen que tomar, preparados previamente, por eso es lo que tenemos que nosotros ayudarles a prepararse para ello, tienen que tomar algunas decisiones muy importantes, y una de ellas es encontrar en otro ambiente que no es su familia, o sea, en su escuela, en la universidad, en el mundo laboral, alguien
que los ame incondicionalmente y a quien ellos amen incondicionalmente para formar su nueva familia en la que de nuevo van a ser amados incondicionalmente. El reto es enorme. Para este reto tenemos que estar preparados. Pensemos, ¿antes nos preparaban? Sí, sí nos preparaban. Teníamos un ambiente mucho más favorable al compromiso, mucho más favorable a la no utilización de personas, no teníamos estas ideologías, el acceso a estos medios tan sofisticados de comunicación primero no existían, eran más limitados, teníamos amigos de verdad, el mundo movía a la persona a este tipo de cosas, ¿no? A comprometerse de por vida, teníamos ejemplos de compromisos de por vida, muy bien. Y nuestros padres nos enseñaban, el colegio no necesitaba, la escuela no necesitaba involucrarse mucho en este asunto, aunque sí que lo hacía, porque nos enseñaban antropología, filosofía, psicología, éramos amigos de nuestros amigos, sí nos enseñaban a ser amigos, bueno, pues teníamos una mayor facilidad para comprometerse. Pero ahora, con lo que ya les he explicado de los estilos de vida, este compromiso es más complejo, más difícil y necesitamos enseñar a los chicos a comprometerse. Y ya aquí nos estamos moviendo en el ámbito del hábito, de los hábitos. Entonces, en los anteriores puntos nos hemos movido en el ámbito del estudio de las diferentes ciencias que nos permiten enseñar a los chicos quiénes son, cómo son ellos, cómo son las otras personas, qué es la libertad, qué es el placer, qué es la relación sexual, para quiénes son las relaciones sexuales, qué es la amistad, quiénes son amigos, quiénes no son amigos, qué es el ser hombre, ser mujer. También hemos dicho que tenemos que explicarles qué es la persona homosexual, quién es una persona transgénero, bueno, pero ahora ya estamos entrando en el ámbito de los hábitos del carácter. Y para formar el carácter también tenemos que estar formados, ¿sí? No porque solamente aquella persona que ha logrado todos los hábitos del carácter puede educar. No, porque estamos siempre batallando en uno o en otro, ¿no? No necesitan los padres o profesores ser perfectos, no. Igual que no necesita el médico tener plena salud para curar, ¿no? Siempre tendremos algo en nuestra salud, siempre tendremos algo que mejorar en nuestra vida, pero ya lo sabemos, y esto sí es una sabiduría de 2400 años, cómo se forma el carácter, cómo se forma la capacidad de compromiso, la generosidad, la lealtad, la fidelidad, la sinceridad, la generosidad. Estamos ya hablando de aquellos que les he llamado hábitos del carácter, que clásicamente se llaman virtudes, y que las conocemos desde hace 2400 años. Tenemos que formar a los chicos desde muy chicos, porque el hábito se consigue solo con la repetición de actos, y esta repetición de actos se tiene que dar en un tiempo. No se puede repetir actos sin tiempo. Entonces necesitamos toda la infancia y toda la adolescencia, casi 22 años. Fíjense, los científicos se preguntan por qué el ser humano tiene una infancia y una adolescencia tan larga. Pensemos en los conejos. Los conejos son más o menos, dejan de ser bebés, son destetados a los 2 meses más o menos, y pueden ser padres a los 6. O sea que no hay conejos adolescentes, no hay adolescencia, pasan 4 meses. A los 4 meses un conejo ya puede tener conejitos, ya está maduro. Un caballo es distinto, se le desteta más o menos a los 12 meses, a los 18 ha alcanzado la madurez sexual, pero a los 18 meses todo veterinario sabe que una yegua de 18 meses es demasiado joven, entonces espera más o menos hasta los 4 años para que pueda empezar a tener crías, lo cual hace que sepamos que un caballo es adolescente 2 años. Bueno, pues un niño es niño desde el año hasta los 12 y es adolescente, si es niña, desde los 12 a los 22 y si es niño, desde los 13 hasta los 25. Entonces estamos hablando de 22 años o 25 años. ¿Para qué toda esta preparación? ¿No? ¿Para qué? La mayoría contesta para asimilar la cultura. ¿Ya? Y en la cultura judeocristiana están todos los principios del amor incondicional, de la lealtad, de la capacidad de sacrificio, de la capacidad de perdón. Y para esto necesitamos tiempo. Y este es el tiempo. Todos estos 20 años son el tiempo que la persona tiene, no se le acaba ese tiempo,
puede seguir adquiriendo estos hábitos cuando es mayor, pero es un tiempo privilegiado para crecer en todos estos hábitos que permiten el compromiso y el amor de donación. Y por último, nos encontramos frente a la pérdida de hábitos necesarios para la convivencia y la amistad. Es las mismas razones de la primera, el primer tema, ¿no? ¿Qué son los amigos, no? Los amigos, en principio, el amor de amistad es un amor incondicional, es un amor de benevolencia, es un amor de benefactor, pero no es un amor que admita contactos sexuales, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, los chicos no lo saben. Y sin embargo, la sabiduría de siglos nos dice que el amor de amistad nunca jamás ha admitido el sexo, ¿no? Igual que el amor entre padres e hijos, el amor entre hermanos. Es un amor como el amor conyugal, pero el amor conyugal tiene como característica propia la relación sexual, no así el amor entre amigos, ¿no? Y esto los chicos ya no lo saben, siendo, como les decía, un conocimiento y una sabiduría de siglos sobre la amistad. Por ejemplo, es un tratado muy antiguo, el Tratado de Cicerón, o el capítulo 8 y 9 de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Ahí tenemos lo que es la amistad. Y nunca, jamás en la vida se ha dicho que los amigos deben tener contactos sexuales. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, por eso es el ánimo, es la motivación, es el interés que yo, que me he dedicado a los últimos 14 años y todo mi equipo de trabajo, incluso hemos montado un curso en línea completo con todas estas ciencias para formar a los padres y profesores que quieran educar de modo eficiente en sexualidad y afectividad a sus hijos o alumnos. Y una cosa más que les puede parecer interesante, y a mí me parece interesante, es necesaria. O sea, ahora sí, que no podemos, y nunca hemos querido ni hemos podido, ¿sí? Pero es más importante que nunca incluir a todos. Entonces, en la educación, tanto en la escuela como en la casa, como entre los amigos de los hijos, ustedes encontrarán niños cuyos padres están separados, cuyos padres están divorciados, cuyos padres nunca se casaron. Bueno, tenemos que incluir. Encontrarán niños atípicos, encontrarán niños con disforia de género, encontrarán no niños, pero adolescentes, no tampoco adolescentes, la homosexualidad es un poco posterior, que pueden ser homosexuales, ¿no? O pueden definirse a ellos como homosexuales. Bueno, pues es muy importante incluir a todos, ¿no? Entonces, ¿qué significa incluir? Significa que yo voy a fomentar el sexo casual, voy a fomentar la ruptura matrimonial, voy a fomentar las relaciones sexuales no comprometidas. No. Pero estoy aceptando a las personas como son para poder ayudarles, ¿no? Para poder ayudarles de modo eficiente. Por ejemplo, hay un estudio de los hijos de personas divorciadas que dicen lo siguiente: una vez que se divorciaron mis papás, yo perdí ese apoyo, perdí esa estructura, pero también perdí el grupo de amigos. O sea, parece ser que no supimos cómo ayudarles, no supimos, porque bueno, nos tomó de improviso, no lo esperábamos, pero por eso les puse yo esta imagen. Esta imagen es cómo presentamos a la familia en primero, segundo, tercer grado de primaria en el proyecto educativo Aprender a Amar, ¿no? Presentamos una familia que no es papá, mamá, hijo, hija. ¿Se fijan? Los niños saben que aquí está el papá y la mamá de Nina y Teo. Nina y Teo son los niños protagonistas del proyecto, ¿no? Este es Nina, este es Teo. Saben perfecto que este es el papá y esta es la mamá, y también ha nacido Tiki. Bueno, entonces saben que hay papá, mamá, hijos. Bueno, pero aquí está la abuela, ¿no? Y fíjense, presentamos un hombre con una niña, una mujer con un niño, que pueden ser otra pareja, pero puede ser que no. Puede ser que la mamá de esta niña esté tomando la foto, esté de viaje, sea empresaria, se haya separado, se haya divorciado, nunca se haya casado. Y tenemos a un millennial, a un tío millennial. Aquí está el tío millennial, ¿no? Vive con la abuela y es soltero, todavía no ha encontrado con quién casarse. Bueno, está incluido, es amado incondicionalmente.
¿no? No le vamos a discriminar, ¿no? Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero hay una cosa que los chicos de ahora, los millennials, pero también aquellos que ya no son millennials, porque los millennials son los que nacieron en el 82 y entonces pasaron el milenio, se llegaron al 2000 siendo niños, adolescentes o adultos jóvenes. No, los nacidos del 2000 para acá, digamos desde el 2020, son generación I. O sea, la generación del Internet, de lo inteligente, de las redes, de lo virtual, de lo inteligente. Edificios inteligentes, ropa inteligente, teléfonos inteligentes, robots, o sea, ollas, hornos inteligentes. Bueno, pues todo son los que han nacido, son los generación I. Todavía están estudiándolos, se necesita para estudiar, se necesita algo de tiempo y algo de perspectiva, ¿no? Entonces, ya no sé por qué dije esto, ya no sé, ya, muy bien. Tanto los millennials como la generación Y tienen una característica muy, muy interesante y muy positiva. Detestan todo tipo de discriminación, ¿sí? No aceptan. Les pongo como un ejemplo rápido, ¿no? Estaba yo con una amiga mía, yo no soy millennial para nada, para nada. Y estaba con mi amiga que tampoco es millennial, pero estamos con su hija millennial. Entonces, ella me dice a mí, en mi barrio, últimamente hay muchos robos. Y dijo, y habló de un grupo humano de un país, y son las personas de este país las que roban. Ella inmediatamente saltó y dijo, no, tú no puedes decir que sean ellos. Esto es discriminatorio. Esto es hacer una aseveración injusta. No aceptó. Y yo me di cuenta que ella tenía razón, ¿no? Estas generalizaciones, discriminaciones, no las aceptan. Y está muy bien que no las acepten. Está muy bien. Entonces, no se puede hablar, ni siquiera se discrimina ahora, se intenta discriminar por el peso, ni por el color, ni por el peso, ni por la raza, ni por la religión. No. Las discriminaciones están total y absolutamente eliminadas. Bueno, pues esto es un aprendizaje que tenemos nosotros, que no somos, yo al menos que no soy millennial, aprender de ellos, ¿no? No discriminamos, incluimos. Esto me interesa porque nosotros en el aprender a amar no solamente utilizamos imágenes, signos, símbolos, sino que aceptamos e incluimos a todos los niños, niñas y adolescentes. Sea su familia, les digo, cada persona es única y cada familia es única. Entonces no ponemos adjetivos a la familia, no ponemos adjetivos a las personas, no les tratamos de manera distinta. Y esto es muy bueno, porque a todos les proponemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tenemos un alumno que se califica como homosexual, bueno, pues también a él le proponemos el control personal, la generosidad, el compromiso, la salud, la vida saludable, ok, lo mismo, porque todos somos personas humanas, ¿no? Todos, y no hay diferencias esenciales en las personas. Todos tenemos la misma naturaleza, valemos lo mismo, nuestro valor es infinito, ¿no? Esto me interesaba porque es llamativo esto en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y en nuestros profesores y padres jóvenes millennials. Esto es llamativo. Y es una cuestión muy positiva de la que tenemos que aprender y que es lógica, porque cada vez hay niños, pueden ser que bueno, los amigos de algún amigo, sus papás nunca se casaron, algún amigo tiene un tío que es gay, alguna amiga tiene una tía lesbiana. Bueno, muy bien, muy bien. Incluimos a todos, respetamos a todos y procuramos hablar, educar desde el respeto y de la ciencia. Ok, yo creo que con esto me falta una más. Y les quiero dar gracias por haber estado presentes en esta charla y quiero que tomen nota tanto de nuestra página web como de nuestro sitio para capacitaciones, ¿no? El proyecto es Aprender a Amar y por lo tanto la página web es www.aprenderamar.org
y estaremos muy gustosos de capacitar a toda persona que quiera educar hoy. Y educar hoy es educar también el ámbito de la sexualidad y la afectividad. Muchísimas gracias.